Cuando veo políticos como usted, lo que me dan ganas es de vomitar, la verdad. Yo lo lamento y le pido perdón, pido disculpas a todos los costarricenses. Entonces no sean tan hipócritas. Pero esta asamblea no es el Banco Mundial y aquí a los acosadores, violentos, abusadores se les enfrenta. ¿Quién te está diciendo que no es por el orden, Buquelón? Debería de darles vergüenza. Imagínense si nos agarraran a nosotros las mentiras como diputados, pues nunca hubiéramos llegado aquí, yo creo. Yo llegué a la Asamblea Legislativa a ayudarle a usted, presidente. Yo me voy a ausentar de este plenario. Todo esto es atolillo con el dedo y vamos a ser cómplices de eso. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el viernes 18 de octubre del 2024, como siempre, en compañía de... May, espero que todas y todas estén tan bien como Diego, que no podría estar más feliz de nuestro regreso, Lucho. Correcto. Hemos vuelto tras semanas de vacaciones. Tras semanas, tras una semana mía, pero bueno. Qué descaro, pero bueno. Un placer estar de nuevo por acá. Un placer estar nuevamente Para por toda aquí. la gente que preguntó por May, no lo eché. No me han echado todavía, toda énfasis en él todavía, pero bueno, ya Samantha se puede hacer cargo de esto en el momento en que yo no esté. En fin. De hecho, próximamente habrá un episodio en el que no estaré yo, pero sí estará Mike con Samantha. Confirmo. Pero bueno, los temas para esta semana. Vamos a hablar del dictamen que ya se le dio al presupuesto nacional para el año 2025, así como del conflicto entre el Banco Central y las empresas internacionales emisoras de tarjeta Visa y Mastercard. Vamos a hablar también de los proyectos que fueron enviados a consulta de constitucionalidad esta semana. Cuando digo esta semana me refiero a estas últimas dos, porque claramente tenemos que cubrir un poco más. Así como la relación de hechos, comillas, que presentaron 20 congresistas en contra del presidente de la República, los proyectos aprobados y nuestras secciones Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Por dicha, esta semana no hay un Lucho también se equivoca, pero les recordamos que pueden enviarnos sus comentarios y señalaciones sobre errores de fondo, no de forma, a nuestros correos electrónicos. Pero empecemos con el presupuesto 2025, Lucho. Finalmente Lo sacaron antes de tiempo. La comisión realizó el trámite de las 107 mociones que había presentadas. Lo más importante probablemente fue el tema del Fondo Especial para la Educación Superior, que al primero se rechazó la propuesta del 2%, que se terminó aprobando. ¿Qué fue lo que pasó, Lucho? Liberación y el Frente Amplio habían presentado una moción de un ajuste del 2% al FES. Esa se rechazó. Solo la votaron a favor Liberación y el Frente Amplio, que fueron 5. La votaron en contra el oficialismo, que son 2, el PUSC, que son 2, el Liberal Progresista y Nueva República 1 y 1, entonces quedó 5-6. Sin embargo, ya Paulina Ramírez presentó la misma moción como la número 107, entonces había una nueva oportunidad ahí de conocerla. En el ínterin se habían aprobado una serie de mociones para destinar más recursos a las universidades públicas. Para dar destinos había específicos. 160 millones de colones para cada universidad exclusivos para becas. Había 1.500 millones de colones para una sede del TEC en la zona sur de Punta Arenas. Y se había aprobado una moción de Eli Feinsack que reconocía un aumento al FES del 0,81%. Un poquito más de lo que la Contraloría había dicho que tenía que ser según el ajuste por inflación, pero por debajo del 1,5% que había propuesto el PUSC y del 2% que proponía el Liberación y el Frente Amplio. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que el PUSC vio que su propuesta del 1,5 no iba a ser apoyada por el oficialismo, correcto, ni por Liberación ni por el Frente Amplio. Sí. Entonces se plegaron, hicieron ahí una negociación y decidieron apoyar la moción 107 con el ajuste del 2%. A cambio de eso se revisaron las mociones que esas que se habían aprobado, que les acabo de comentar, y entonces se votaron negativamente. Entonces no va a haber, digamos, señalamientos específicos de esta plata tiene que ir para becas, tanto esto va para la sede regional del TEC en la zona sur, etcétera, etcétera, sino que es un 2% aumento general al FES, que esos son 11.521 millones de colones. Ok. Más del 1%
que pretendía reconocer el Ejecutivo. El doble es lo que pretendía el Ejecutivo, la mitad de lo que querían las universidades. Básicamente, la Asamblea hizo un salomónico por la mitad. Correcto. Y señaló el 2% como el monto que se va a ajustar. Ahora, recordemos que otros ajustes se realizaron al presupuesto por vía de comisiones. En gastos de seguridad y cultura, por ejemplo. También en educación, para primaria y secundaria hay 26.331 millones de colones más. Para comedores escolares son 5.789 millones de colones más. Para las juntas de educación y juntas administrativas, 10.000 millones más. Para transporte estudiantil, 2.405 millones más. Para colegios científicos y humanísticos, 426 millones de colones más. Más, entiéndanlo, respecto a lo que presupuestó el Ejecutivo, ¿verdad? Que el Ejecutivo había rebajado sus partidas. Entonces, muchas de estas mociones son en realidad reponer esos recursos que el Ejecutivo recortó respecto a este año. 1.500 millones para el sistema penitenciario. Recordemos que el ministro de Justicia, don Gerald Campos, había dicho, no me va a alcanzar para pagar servicios básicos. Y una cantidad similar para migración y extranjería. Y también se revirtió un recorte de 1.500 millones de colones para la Cruz Roja y se asignaron 1.900 millones para que el tren llegue a Paraíso de Cartago. Muchas otras mociones quedaron rechazadas porque la oposición no quiso pasarse de la mano. Entonces, fueron francamente muy mesurados en las mociones que aprobaron. Ahora, con aumento de gasto. Todos estos aumentos lo aumentaron a costa del servicio de la deuda. De pago de servicio de la deuda de intereses. Exacto, que la presidenta de la Comisión de Escenarios, doña Paulina Ramírez, siempre ha dicho que el gobierno está sobrepresupuestando esa partida. Correcto. Entonces que ahí le sigue quedando margen. Hay que señalar que en todos los años anteriores en que la Asamblea ha recurrido a recortarle el servicio de la deuda al Ejecutivo, y el Ejecutivo ha dicho no me va a alcanzar, siempre alcanzando y le sobra, entonces hay razones para creer que en esta ocasión no sería distinto. Correcto. En fin, Lucho, ¿qué es el trámite que sigue con el proyecto a partir de ahora? Ahora hay 5 días para la presentación de dictámenes. La votación por el fondo del presupuesto fue unánime afirmativa, a pesar de lo del FES. Entonces, en teoría, solo debería haber un dictamen. Muy bien. El único que podría presentar un dictamen de minoría es José Pablo Cibaja, porque él se ausentó. ¿Y si uno no está, puede presentar el dictamen? No tiene que estar para... Creo que hay un criterio de servicios técnicos que dice que los ausentes no pueden firmar los dictámenes. Y si no los pueden firmar, no los pueden Pero puede presentar un dictamen de minoría, porque no está votando. Lo que no puede hacer es firmar el dictamen de mayoría, porque no estuvo. Listo, se presentan dictámenes y luego va a plenario y empieza el capítulo tortuoso, que es su trámite en el plenario, porque ese proyecto tiene prevalencia sobre todos los demás asuntos de la agenda en la segunda parte de la sesión. Así que, de hecho, hay hasta limitaciones en la cantidad de sesiones en las que no se puede ver el tema, o las veces que se puede suspender la discusión del tema. Entonces, lo que la Asamblea ha optado a lo largo de los años es destinar 1 hora de sesión diaria para discutir presupuesto y luego ver el resto de temas. No sería raro que entonces empecemos a ver sesiones extraordinarias por las mañanas o los miércoles por la tarde para que puedan sacar proyectos de ley ordinarios, porque hay demasiados. Muy bien. Y ya recordemos que a partir del 30 de... No, ya se acaban las ordinarias, ¿no? 31 de octubre, o sea, en 2 semanas se acaba el periodo de sesiones ordinarias, empieza la agenda controlada por el Ejecutivo, que, como ya hemos aprendido, solo presenta los proyectos, no solo presenta los proyectos que son de su interés, solo presenta sus propios proyectos. E incluso castiga a quienes se le oponen, quitándole cualquier proyecto que le haya cedido en algún momento. Entonces, claramente van a correr a probar chayotes estas 2 semanas. Así es. Es lo más probable. En fin, pasemos al siguiente tema, que es una discusión vieja, pero que se retomó en la Comisión de Asuntos Jurídicos o Económicos. ¿Cuál? La de el Banco Central contra Visa y Mastercard. Vamos a hacer un poco de contexto. Primero, ¿por qué estamos hablando de esto en este momento? Hay 2 proyectos presentados, el 24.026 y el 24.247, que son de las diputadas del PUSC, María Marta Carballo y doña María Daniela Rojas.
En ambos casos quieren modificar la ley de comisiones máximas del sistema de tarjetas. Recordemos que este fue un proyecto que se aprobó en la anterior Asamblea Legislativa y que lo que hace es que establece topes máximos a los que se pueden cobrar por ciertos rubros en las transacciones que se hacen con tarjetas electrónicas. Correcto. O sea, cada vez que uno paga con tarjeta, hay un porcentaje que se deja al operador. Exacto. Y otro por datáfono. Y otro por la tarjeta. Entonces ese proyecto de ley vino a poner topes a eso porque acá, como en todo, ¿verdad? A las empresas se les va la mano y cobraban porcentajes. Aquí se llegaba por hasta 12%. Y a ver, para que entendamos cuál es el problema de estos porcentajes. En Costa Rica, yo creo que incluso hay una ley que le prohíbe a usted cobrar. Bueno, no, mentira, no es una ley. Las propias empresas de datáfonos sancionan comercios que te cobran un precio en efectivo y un precio con tarjeta. Entonces, lo que pasa es que todos los precios, no importa si usted paga en efectivo o con tarjeta, terminan asumiendo ese porcentaje adicional en los costos. Entonces, termina siempre el consumidor pagando más. Cuando la gente se pregunta por qué Costa Rica es tan caro, esta es una de las razones por las cuales es así. Porque en muchos casos había cobros de tarifas que eran de hasta el 12%, nada más por la tarjeta, digamos. Correcto. En este caso, por ejemplo... Por eso muchos comercios ahora recurren a recibir pagos por simple. Correcto. Pago por siempre no tiene ese costo de ¿cómo se llama? De adquisición y de uso de datáfono. Correcto. En fin, el tema es que cuando se hizo esta regulación, la cual incluso ha sido reconocida internacionalmente como progresiva, pionera incluso, se incluyó, o sea, quedaron incluidas todas las transacciones que hacen las personas extranjeras que vienen a Costa Rica y pagan con tarjeta. Entonces, hay un rubro que va a los bancos internacionales, que son los operadores de esa tarjeta. Visa y Mastercard se han manifestado abiertamente en contra de esa limitación que les han puesto, principalmente porque nadie en el mundo los tiene regulados. Si ellos hacen lo que les da la gana, porque entre los dos manejan como el 90% de todas las tarjetas del mundo. Son un monopolio. Son un duopolio. Entonces, estando tan enojados con este tema de que les pusieran regulaciones y límites, que por cierto, vamos a señalar algo muy importante. En la Unión Europea no les pusieron limitaciones por ley, por ellos tuvieron que voluntariamente aceptar que el tope que les cobran allá sea del 0,3% para tarjetas de crédito y como del 0,15% para tarjetas de débito. Sí. Aquí están enojadas porque todavía el tope que les pusieron es de 1,95, si no me equivoco. Por ahí anda. Entre el 1,25 y el 1,95 para las comisiones de intercambio y adquiricencia. Enojadas por esto, acudieron a la sala donde le dijeron como, mi chiquito, uy, que esto no es un tema de esto no es tema de derechos fundamentales. Presentaron acciones legales, una de las cuales sigue en proceso, la otra ya fue no rechazada, pero ya la dejaron ir, digamos. Desistieron de ella. Pero, por supuesto, como nunca falta, fueron a llorarle a los mejores amigos de la empresaria o el PUSC. A los mejores amigos de los bancos. A los mejores amigos de los bancos que siempre tienen un corazón abierto para los pobres banqueros que tan poca ganancia tienen y que tampoco, y que tanto le dan a la sociedad. Entiéndase todo esto con sarcasmo. No hay banquero bueno, dije yo algún día y lo sostengo. En fin, los dos proyectos lo que hacen, el primero, el de doña María Marta, hace una interpretación auténtica, lo cual es aún más peligroso, que dice que tendría efecto retroactivo. Exacto, que esos topes no pueden establecerse para las tarjetas que sean de fuente. Para las tarjetas de fuera del país que se usen en Costa Rica. Correcto, o sea, las comisiones que cobran bancos extranjeros por operaciones realizadas en el país. El de María Daniela lo que hace es una reforma a la ley que básicamente excluye la posibilidad de poner topes a esas tarifas. Lo interesante... No, eso no era lo interesante. Al menos él mismo lo reconoció. Exacto, no. El tema, digamos, a ver, si tienen viabilidad o no, el tema aquí, digamos, esto lo mencionamos porque ya la comisión empezó a darle trámite a estos proyectos. Ya recibieron en audiencia el Banco Central. El Banco Central llegó y dijo como, bueno, primero que nada, estos argumentos que tiene este proyecto fueron los mismos que Visa o Mastercard, una de las dos empresas, nos pasaron a nosotros directamente. Así que hay razones de fondo para creer que fueron redactados por las propias operadoras. Pero lo otro es que la propia operadora reconocía el funcionario del Banco Central que estuvo en entrevista en Hablando Claro la semana pasada, si no me equivoco, decía que es que incluso Visa en su informe que tiene que presentar de accionistas puso que este era un riesgo
de que se replicara Riesgo en de otros contagio. países. Exacto. Un riesgo de que se replicara en otros países, que alguien dijera como, mira, si en Costa Rica regulan esto, ¿por qué no lo podemos regular nosotros también? En fin, es legislación pionera y no están nada de acuerdo con esta. Pues entonces, el otro tema. ¿qué comisión pagué yo ahorita que yo estuve fuera? ¿La de aquí o la de allá? A ver, el tema no es la comisión, el tema es te tuvieron que haber cobrado con la allá, la del Reino Unido. La del 0.3. máximo de 0.3. Interesante. Ajá. Lo otro interesante, digamos, es que uno puede decir como, bueno, pero son solo bancos extranjeros. ¿Cuánto representa eso dentro de la operación Sí, del son país? todos los turistas. El 16% de las operaciones, de los montos que se tramitan con tarjetas en el país, con tarjetas se extranjeras. hacen con tarjetas de origen extranjero, exacto. Pero bueno, el tema sigue en la Comisión de Asuntos Económicos. Habrá que ver ¿Cuántos diputados logran convencer a los banqueros? ¿Cuántos diputados logran convencer los banqueros? Pero bueno, las demás fracciones, excepto el PUS, no tienen una posición abierta sobre este tema. Probablemente el liberal progresista esté a favor, simplemente por lo que son y lo que representan. Pero en fin, eso es todo con este tema, al cual le seguiremos dando seguimiento en las próximas semanas. Ahora, Lucho, pasemos al siguiente tema. Se enviaron 2 proyectos a consultas de constitucionalidad que habían sido aprobados en primer debate. El primero es el de vuelos de bajo costo y el segundo es el de la creación de un nuevo cantón. Lucho, ¿cuáles fueron los argumentos? El de vuelos baratos es que viola el principio de igualdad, porque dice el oficialismo que no hay razones objetivas para hacer la distinción entre los vuelos a Centroamérica y República Dominicana y al resto de países. Mira, no sabría qué decirte. Ganas de retrasar. Es ganas de retrasar, básicamente. Ahora, recordemos que, a pesar de lo que le quiera decir mucha gente, este proyecto no fija las tarifas máximas que se pueden cobrar por estos vuelos. Lo único que hace es que reduce el pago que se hace del impuesto de salida que se pagan al salir del aeropuerto para aquellos vuelos que no se pasen de cierto costo. Sí. Eso es lo que hace el proyecto. Si alguien les dice que el proyecto fija precios, le está mintiendo. El otro proyecto que se mandó a consulta ese fue el de Cóbano como Cantón 85. Jesucristo, ¿cuándo nos vamos a tener? Nunca. Cantón 85, provincia de Punta Arenas. El problema con ese es que ese no tiene futuro la consulta, porque recordarán ustedes que en episodios anteriores explicamos que la sala, que al declarar inconstitucional un proyecto que pretendía crear un cantón de no sé qué, dijo, primero que nada recordemos que hay una serie de requisitos por ley. Uno de ellos es que la población de esa localidad representa al menos el 1% del país. Cuba no lo cumple, pero la ley dice que se puede hacer una excepción siempre y cuando la comisión de la división administrativa del país, una cosa así, el ente técnico que está adscrito al Ministerio de Gobernación y Policía, se pronuncia a favor. Correcto. Y para el caso de Cóbano, esa comisión se pronunció a favor. Muy bien. Entonces, bajo esa lógica, ese proyecto no sería inconstitucional y sí tendríamos un Cantón 85. La disputa sobre Cóbano es más un tema sobre si pertenece a Guanacaste o Punta Arenas, y no vamos a entrar en eso. Ese es otro tema que además solo se puede resolver por plebiscito. Lo cual, por cierto, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley, ahorita lo podemos mencionar, pero está relacionado con el tema territorial, para definir los límites entre Belén y Alajuela, sí, en una comunidad. Y yo creo que ese proyecto tiene un problema constitucional porque, si no me equivoco, no puedes cambiar territorio de una provincia a otra sin hacer un plebiscito. No. Entonces, ese proyecto también es eventualmente inconstitucional y me parece que es un pleito viejo, digamos, que lo quieren dispensar de trámite. No, el problema que tiene esa comunidad es que ni la municipalidad del cantón de una provincia ni la municipalidad del cantón de la otra se quieren, o sea, lo adoptan como suyo. ¿Y por qué? ¿Cuál es el don? Porque la municipalidad de ese lugar de la abuela dice, no, esa gente es de San José, y la de San José dice, no, esa Belén. gente es la de la abuela. Belén. No es San José, es Belén. Ok, pero bueno, suerte con eso. No, pero me refería a la provincia, no al cantón, porque no me acordaba cuál cantón es. Belén es de Heredia. Entonces, Belén es de Heredia. Perdón.
No, Gracias. No voy a dejar Ven. que quedes como ignorante en público. ¿En qué estoy pensando entonces? No Estoy tengo pensando en la otro lugar. idea. Santana. Bueno, en Heredia. ¿Ah? Santana está ahí cerca. Sí, creo que sí era sí, que es no que me estaba digas, pensando. está Santana. Pero bueno, el punto es que la municipalidad de ninguno de esos dos cantones quiere Hacerse cargo. hacerse cargo. Entonces, e incluso los más tienen problemas a nivel de policía municipal, de recolección de residuos, en temas de salud, hasta en eso les genera inconvenientes. Que digamos, yo no entiendo cómo es que estas cosas ocurren. Porque nada más, o sea, ¿dónde está hoy? Revisen. ¿Dónde está hoy? el Y límite. punto. O sea, es un tema de mera constatación. Y obliguen a la municipalidad entonces de ese cantón a hacerse responsable. Punto. Pues Porque sí. hay que complicarse tanto. No entiendo. Yo tampoco. No sé por qué me regañas a mí si yo no soy el que presentó el proyecto. Pero bueno. Es que es para esas cosas, digamos, me parece risible. O sea, a mí me parece que bastaría con que la gente de esa comunidad vaya a la sala y diga, vean, nosotros somos, según los mapas oficiales de Costa Rica, de este cantón y Que esta tiene que dar municipalidad, servicios. y esta municipalidad no se quiere hacer cargo de nosotros porque dice que no. Correcto. Eso es todo. Así de sencillo, señores. Así de sencillo. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. 20 congresistas presentaron una relación de hechos en el Ministerio Público contra el presidente de la República por lo que consideran un llamado al desorden constitucional. El concepto es completamente mío. Instigación y delitos contra el orden constitucional. Eso. ¿Qué? Terrible. Pero bueno, los 20 congresistas que básicamente cubren en teoría los 5 partidos electos originalmente, porque están las 2 independientes de Nueva República y de Progreso Social Progreso Social Democrático, así como por lo menos una diputada del PUSC y del PLP. Los demás son Liberación Nacional y Frente Amplio. Presentaron la relación de hechos, que qué es lo que dice Luchi, cuál es la diferencia entre una relación de hechos y una denuncia. En la práctica, ninguno. Gracias. Pero al parecer con la relación de hechos es menos temerario a decir esta persona cometió este delito. Ahora, si uno presenta la relación de hechos, ¿es parte del proceso? Es una muy buena pregunta. Yo diría que no. ¿Denunciante es parte del proceso? Yo diría que no. La relación de hechos no. Debería que no, pero quién sabe Interesante. cómo operará eso en la vida real. Pero bueno, esto se debe a la conferencia de prensa el 25 de septiembre anterior, en la que el presidente de la República, con su gabinete y miembros de su bancada oficialista, realizaron una conferencia de prensa atacando al Poder Judicial en términos generales, a la Corte, a los magistrados, a la IJ y a la Fiscalía, por los operativos del caso Gobernador, que terminaron con el arresto de doña Marta Eugenia Esquivel, presidenta de la Caja, Quien de ya fue otros- suspendida por 6 meses de de su cargo. otros directivos de la Caja y de la gerenta de la Caja, todos ya suspendidos. Y valga decir que en esa conferencia Chávez envió presiones indebidas hacia el juez que estaba viendo el tema de las medidas cautelares, Correcto. etcétera, etcétera. Lo cual yo digo, no solo esto, porque a ver, las presiones pueden funcionar en ambas vías. O sea, uno esperaría que las personas que ejercen la judicatura, que no jueces, No digamos, deberían leer prensa. no que no lean prensa, pero digamos que puedan operar fuera de las presiones mediáticas. Eso es lo esperable. Pero ahora, cuando Chávez, por ejemplo, le pone presión al juez, dice, como esperemos que resuelva de tal forma, o que se le pare al Ministerio Público, fue lo que le dijo, las presiones pueden operar de dos formas. Uno, que él sienta como, tengo que... O dos, si hago esto, van a decir que fue porque el presidente presionó, entonces más bien lo lleva a tomar la decisión opuesta. Ahora hay que tomar en cuenta, el juez se tomó un montón de tiempo para meter la resolución. Fijo, va a De ser hecho, terapia ahora, psicológica ese de pobre hecho muchacho. ahora los chavestias lo que están haciendo es decir que la suspensión es innecesaria porque se otorga bajo la presunción de que va a haber continuidad delictiva, porque el MAE tardó mucho tiempo en emitir las medidas cautelares. Eso no tiene sentido, porque es como decir, no voy a meter a este MAE que mató a alguien a la cárcel en prisión preventiva porque me tardé 3 días en emitir la resolución y entonces hay riesgo de que el MAE vaya y mate a alguien más. Así es ridículo ese argumento. Correcto. Pues bueno, están suspendidas 6 meses, el Ejecutivo no ha avisado qué va a hacer, no hay sustitutos designados, aunque hay 4 miembros no suspendidos, no han sesionado desde que salió la resolución de medidas cautelares. La Caja dijo que va a esperar a ver qué hace en el tema salarial.
Tiene que pagarlo probablemente. No. No necesariamente. No. Por ser penal. La Contraloría ha dicho que cuando hay un funcionario público suspendido por una causa penal no hay que pagarle salario. Ya, entonces no hay que pagarlo. De hecho, que esto pasó a raíz de los casos Cochinilla, Diamante, Azteca, todas esas cocinadas. Ajá. Que había recordemos que había alcaldes involucrados, había municipalidades pagándole el salario a los alcaldes y la Contraloría le mandó una orden a esas municipalidades de que dejaran de pagarle el salario a sus funcionarios que estaban suspendidos. Muy bien, entonces no hay que pagar. En fin, ahora, algún tema importante, digamos, sobre el tema de la continuidad del hecho delictivo. Justamente se conoció que de las 10 licitaciones, recordemos que este caso era de 10 licitaciones. ¿Por qué terminamos hablando de este caso? Ah, por lo cierto, por la relación de hechos. Pero bueno, la Contraloría anuló el día de ayer la única adjudicación que fue apelada. De las 10, solo una fue apelada y la declaró abierta, ¿cómo era? Vicio absoluto y evidente, por lo cual la caja tiene que iniciar todo el proceso y ahí es donde está nuevamente el riesgo de continuidad del delito porque pueden volver ahora le toca a la Junta Directiva abrir un nuevo proceso, tomar una nueva decisión, entonces sí. Y valga decir que la Contraloría se echó abajo en esa resolución todos los argumentos. Todos los argumentos. Marta Esquivel, que no sé por qué salió a dar declaraciones públicamente, básicamente inculparse. Uno esperaría mucho más de alguien que fue magistrada de la Sala Constitucional, pero sí algo quedado claro es que esa señora nunca tuvo idea de nada de lo que estaba haciendo. En fin. Pero bueno, a raíz de este caso, esto era un paréntesis nada más sobre el caso, fue que se presentó la relación de hechos, que lo que le piden es al Ministerio Público es como, hey, vean, que delitos. investigue si Chávez Delitos. está comprometiendo la credibilidad de los procesos legales y atentando contra la tranquilidad pública por aquella famosa frase de costarricenses, estemos atentos porque no sabemos si vamos a tener que salir a no sé qué carajo, ¿verdad? Correcto, por imprudente, básicamente. Ajá, entonces, esto se le menciona instigación pública, propaganda contra el orden constitucional. Creo que hay uno ahí más como de obstaculización de los procesos o de faltar al respeto a la autoridad. El documento es de 8 páginas, está enlazado en la noticia sobre ese tema. Mencionan violación del artículo 9 de la ley anticorrupción, el deber de denunciar de los funcionarios públicos, violación al artículo 9 de la Constitución sobre la división de poderes, la violación del artículo 149, que ese es el que establece en qué casos el presidente de la República y los ministros son responsables penales de algunos actos. Y en el Código Penal está instigación pública, propaganda contra el orden constitucional, el empleo de la intimidación o la fuerza contra funcionarios públicos, resistencia, dificultar la acción de la autoridad y faltar el respeto a la autoridad. Correcto. Mira, yo no sé qué tantos pies y cabezas tenga esta denuncia, ni qué tan inteligente fue por parte de la oposición ponerse a presentar en este momento este tipo de denuncias cuando Chávez lo que ha dicho abiertamente es hay un poder fáctico en este país que quiere deshacerse de mí y incluye al Poder Judicial dentro de... Claro, pero es que tampoco el MAE puede aprovecharse de ese argumento de decir voy a hacer todo lo que me da la gana porque no me pueden abrir una causa penal o no me pueden tomar acciones legales porque entonces voy a decir que es que el Poder Judicial quiere darme un golpe de Estado. Yo no digo eso, yo lo que digo es que de todo lo que ha hecho este MAE, esto es verdad como... Pero es que ya todo lo demás lo tiene denunciado, ese MAE tiene 60 causas abiertas en la Fiscalía. ¿Para qué otra? Exacto. De nuevo, la otra discusión que hubo en ¿Por qué esta es importante? Porque estos son delitos políticos. Inhabilitación del cargo. No necesariamente, no solo eso, y hasta la imposibilidad de postularse a cargos públicos y votar. Porque recordemos de los episodios pasados que tocamos este tema que alguien nos preguntó, los delitos políticos son los únicos que en Costa Rica suspenden el derecho al voto y el derecho a elegir y ser electo. Postularse, correcto. Pero bueno, de aquí a que esto se resuelva. Hay algunas cosas que son de mera constatación. El tema es la agenda en los tribunales. Pero bueno, lo otro que pasó en nuestra ausencia, que del no hemos podido comentar, fue que al ministro de Seguridad se le ocurrió hacer un Juan Diego Castro virtual y salió en un video con todas las fuerzas de policía pidiéndole respeto a la Asamblea Legislativa. Porque doña Dinora Barquero, en una sesión de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, palabras más, palabras menos, cuestionó que algunos miembros de los cuerpos policiales no saben usar ni walkie-talkies ni armas de guerra a raíz de que el gobierno emitió un decreto ejecutivo que autoriza a los cuerpos judiciales a usar... Policiales. ¿Qué dije? Judiciales. Perdón, policiales a usar armas
de guerra, entendida como rifles automáticos, que por lo general solo usa el crimen organizado. Correcto. Hasta donde yo entendía, eso ya lo podían hacer, y de hecho hay muchas fotos y videos de esos oficiales Hay usando fotos de armas. policías ese con tipo. armas automáticas detrás del presidente caminando Ajá. por Limón. Entonces no entiendo cuál fue la necesidad del decreto en todo caso. No tengo idea. Lo que sí me sospecho que va a ocurrir es porque esto ocurre en reiteradas ocasiones. Se meten a robar a las delegaciones, se roban las armas, se roban los chalecos, así que ya saben qué va a pasar. Pero más allá de eso, a ver, primero la declaración de Nora fue irresponsable. Como todo lo que sale de su boca. Exacto, esto es 100% culpa de Nora, tan irresponsable como el video que después saca el Ministerio de Seguridad. Porque innecesario. innecesario. No, y es una franca manipulación de los cuerpos de policía. Correcto. Porque, a ver, puesto en contexto, lo de Dinora no era un ataque a los cuerpos de policía. Se estaba cuestionando, digamos, en términos generales, el problema que hay en muchos ámbitos en temas de capacitación, de infraestructura, etcétera, que eso es resorte, digamos, de las cabezas del Ministerio de Seguridad. O sea, los policías no tienen la culpa de que reciban una mala capacitación si es que la reciben. Exacto. Ahora, Entonces, el ministro aprovechó eso para intentar tirarles como, uy, ve, están hablando mal de ustedes, tomen. No me lo dijeron a mí, se lo dijeron a ustedes, cuando no fue así. ahora, lo otro es que hubo una discusión acerca de si este mensaje violaba o no el 12 de la Constitución Política. Recordemos que el artículo 12 proscribió el ejército. es el que proscribe el ejército y dice que solo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares, unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil, no podrán deliberar ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva. Suiza tiene o tuvo un ejército ciudadano, ¿verdad? ¿Es De voluntarios. No sé, ¿es posible? Entonces, cuando estaba leyendo las actas de la constituyente sobre ese artículo, uno de los constituyentes preguntó, ¿esto impediría la existencia de ejércitos ciudadanos o militares? Volvimos después de un problemita técnico y estábamos hablando de que el artículo 12. Correcto, la milicia civil en Suiza. Ajá. Que sí es una acción prohibida la milicia uno de los civil. constituyentes preguntó si ese artículo prohibía los ejércitos ciudadanos, las milicias, y el autor de esa cláusula le dijo que no. Dios me- Así que ojo ahí con los Ojo ahí. fanáticos. Ojo ahí. Pero bueno, más allá de eso, digamos, yo soy de la posición. Pero no terminaste de leer lo que dice el artículo, entonces la gente no sabe. Ok, dice. Sí, lo Además de eso, No, es eso. no. Sí, lo leí Lo de todo. que no pueden. Eso lo leí. No, léelo de nuevo. Solo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares, unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil, no podrán deliberar ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva. Y ahí está la frase final de la que mucha gente ha estado discutiendo. Correcto. De Ahora, si ese video era entonces una violación a la Constitución o no. correcto, yo creo que no, porque están subordinadas, el mensaje se dio subordinado al poder civil. Los jerarcas electos con nombramiento político fueron quienes dieron el mensaje y lo dieron a la par de ellos. Lo que yo entiendo que no pueden hacer es como que toda la policía se reúna sin su jefe y haga una manifestación pública de X tema. Correcto. Porque ya no estaría subordinado al poder civil. Pero bueno, ¿alguien metió un recurso por este tema? Como siempre, Los sindicatos de Poder Judicial fueron. puede ser. Pues le tocará a la sala resolver. Yo creo, si yo fuera a la sala, se lo rechazaría y daría una buena argumentación de por qué aplica, por qué no, aplica y cuáles son las limitaciones de este caso. Yo sí lo aceptaría porque el Ministerio de Seguridad lo que dice es que ya la sala lo vio dos veces. No, pues es el ministerio buscando ser, o sea, inventando cosas. Déjame terminar. Ajá. Si uno va y revisa las dos sentencias que menciona el Ministerio de Seguridad, esas sentencias hablan sobre huelgas de policías. Claro, lo cual... No hablan sobre algo como esto. Sí. Exacto. En realidad una era contra una directriz de seguridad que les decía no vayan a protestar en su día libre porque violarían el 12. La sala dijo, no lo hace realmente. En fin, igual pueden rechazar y argumentar por qué. ¿Y cuáles son las dimensiones y aplicaciones del 12 de la Constitución Política? Y bueno, a eso hay que sumarle que por ese video, la semana pasada, se hizo toda una polémica en la Asamblea. Inclusive se está valorando una moción de censura contra El jerarca. el ministro.
Y la Asamblea terminó aprobando una moción expresando su apoyo, respaldo y admiración por A los las cuerpos fuerzas, policiales. exacto. Y le pidieron al ministro que no sea tan cobarde de escudarse en ellos cuando los señalamientos que se están haciendo. Lo de cobarde lo dice la moción, no lo digo yo. Es en serio. Lo pueden revisar en la votación. De que no sean tan cobardes de escudarse en los policías cuando los señalamientos que se están haciendo son hacia él. Ok. Perfecto. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, que son los principales proyectos aprobados. Nada más habría que sumar que esta semana también se aprobó una moción, la semana pasada, para que el plenario le pida a la Comisión de Narcotráfico que abra el expediente, que investigue los señalamientos de que estamos en un narcoestado. Los vínculos del narco con el gobierno, lo cual también es una tontera, pero bueno. O sea, es una moción más electoral que política, porque en dado caso... Ya sabemos todos cómo va a terminar eso. En dado caso, deberíamos investigar los vínculos del narcotráfico con el poder político en general, empezando por las municipalidades. Pero en fin, ahí no se meten porque pobrecitas mis municipalidades, dijeron los municipalistas. De hecho, yo creo que ni siquiera han terminado aquella investigación del periodo pasado. Eso ya murió. No hay nada. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, que son los proyectos aprobados en estas 2 semanas. Los principales proyectos aprobados, Lucho, nada de chayotes. Tantísima. Tengo por acá un proyecto del Frente Amplio que establece que todos los objetos culturales no descubiertos en el subsuelo o debajo de ríos, No descubiertos todavía. ajá, están igualmente forman parte del patrimonio arqueológico costarricense. No sé cuál es la reacción actual en la cual eso estaría. Al parecer no los protege, o sea, no los menciona y si no lo menciona no está protegido. Ok. Entonces esto significa que si usted está excavando, no sé, para construir una casa o algo así, que es lo más común que suele ocurrir, y se encuentra algo arqueológico, está en la obligación de reportarlo para que vaya a ser recuperado e investigado, porque si no, usted va a cometer una falta sancionable. No, ok. Aprobado por unanimidad en segundo debate. Ese es el expediente 23.628 del Frente Amplio. ¿Qué más se aprobó estas 2 semanas? Tenemos por acá la Ley Marco de Acceso a la Información Pública. La ley, muy bien. Muchas gracias a don Alejandro Pacheco, que impulsó este proyecto. Solo falta la firma del presidente y que se publique en la Gaceta. Esperemos que no lo vete. Se aprobó también en segundo debate el proyecto de ley que obliga a las personas beneficiarias de ayudas sociales de Limas a recibir cursos de educación financiera. Ok. Eso es viejo. Hasta esta semana se dio el segundo debate. No, pero se presentó. El proyecto. Eso me suena que es como... ¿No? de Es de diciembre del 22. Ok. De Olga Morera de Nueva República. Ok. Se aprobó en primer debate la ley de vuelos de bajo costo, pero como ya dijimos, se mandó consulta a la sala. Se aprobó la ley para facilitar el acceso a los útiles escolares y equipo tecnológico, que me parece que creo que es la más importante de esta semana, porque es un proyecto que establece que las familias sin pobreza, identificadas así por el CINIRUVE, van a tener el derecho de reclamar de vuelta el impuesto al valor agregado que hayan pagado por la compra de útiles escolares, incluidos uniformes y equipo tecnológico como computadoras, tabletas y teléfonos celulares. Vale decir que esto no es que usted se va a comprar una computadora de 3 millones y va a ir a recuperar el IVA de vuelta, ¿verdad? Está topado en un salario base para las computadoras y tabletas y medio salario base para los celulares, que aún así ese tope para celulares me parece muy alto, porque son más de... Son 261,000 con... Un teléfono de 200 y tanto mil es tanto que caro. ¿Cuánto crees vos que cuestan los teléfonos? O sea, a mí no me costó tan... O sea, yo a mí no me costó tan caro. Vos fijo pagás contrato. No, pago 8,000 colones al mes de recibo de teléfono. Ok, dando datos personales, nos van a bloquear el video en YouTube. No estoy diciendo mi número. Todo bien. Estoy diciendo cuánto pago. Lo cual yo tengo una duda sobre ese tema. Si es sobre el monto total o, digamos, si yo compro uno que sea más caro de ese monto, no lo puedes reclamar. No puedo decir eso me parece que está mal redactado, pero bueno, en fin. El problema, me parece a mí, es el sistema de evolución, que es medio engorroso. Sí, porque hay que presentar la factura. Hay que presentar una certificación. Eso. Bueno, hay que presentar la factura. Hay que ir a Hacienda, número 1. Tienen que ir a Hacienda. ¿No se puede hacer en línea? No. ¿Pero la factura es digital? Ok. Yo siento que eso es una buena intención que va a costar mucho implementarla por el trámite que implica.
Habrá que ver si en el reglamento ponen que se puede hacer digital, pero acá no lo dice. Okay. Entonces tienen que presentar la factura. ¿Cómo se presenta una factura digital en físico? La imprimís. No tiene ningún valor si lo que vale de la factura digital es el cifrado. En fin, presenta la factura, whatever el mecanismo que vaya a ser. Y Hacienda es el que va a verificar en Cinerube que esa familia esté identificada como familia en condición de pobreza y entonces devolverá el IVA pagado en el lapso de un mes. Solo se puede hacer una devolución de IVA por curso lectivo. Ok, por ejemplo, si usted compra un celular de 239,000 colones, que es el tope, le devolverían 30,000 colones. Todo ese trámite parece que me costaría más. Pero bueno. Perdón, lo de materiales escolares uniformes es para todo. Ajá. Para computadoras y tablets es solo uno por curso lectivo. Ya, ok. Sí, eso tiene más sentido. Pero bueno, pero puedo presentar todas juntas. ¿O tengo que presentar todas, cada trámite individual? Temas que están por reglamentar. Es que no puedes poner eso por ley porque sería pasarse okay. con la... Listo. Pero en fin, dice Lucho que este proyecto es tan importante que su proponente... Es un proyecto progresista en materia tributaria. Dice Lucho que es tan importante que su proponente, José Pablo Cibaja Jiménez de Nueva República, es nuestro congresista de la semana. Después de 2 semanas de no haber nadie. Un saludo para José Pablo. En fin, pasemos al siguiente tema, que es la sección favorita del público. Pregúntele a Lucho. Les recordamos que pueden enviar todas sus consultas, ya sea dejarlas en el Spotify o en los comentarios de YouTube, así como por correo electrónico a my@delfino.cr. Empecemos con la primera pregunta, que es de Jaciel. Dice: ¿hay similitud en los proyectos del PUSC y de Fabricio Alvarado con respecto al tema de trabajo-estudio para personas privadas de libertad? No, el del PUSC es una reforma de la ley que ya existe, y el de Fabricio, que es de Fabricio de Nueva República, creo que la primera firma es... Fabricio. ¿Es Fabricio? ¿Estás seguro? Sí. Pareció ver a otra persona. Pero bueno, el de Nueva República es una ley nueva. Para poner a Es trabajar. una ley integral, digamos. Y aún así sigue estando mejor en el PUSC. Okay. La siguiente pregunta de Dwayne dice: ¿qué acciones pueden tomarse desde la Asamblea para poder lograr una mayor formalización en la parte laboral? No, ya hay que ser... yo creo que ya se pasó una ley de incentivos para la formalización. Correcto. Pero es muy reciente. A ver, primero lo que se hizo fue en el sector para las empresas y trabajadores independientes, las condonaciones de deudas de la caja, porque eso es una traba. Las pymes, MIPYMES y demás tienen incentivos fiscales si están registradas, para lo cual tienen que formalizarse. Y el problema es que los trámites son engorrosos. todos, sí. Porque, o sea, técnicamente nosotros somos una pyme, pero no estamos registrados como tal. No, si estuvimos registrados, lo que pasa es que ya pasó nuestro plazo. Además, eso expira. Eso expira. Uno tiene los beneficios fiscales como por 5 años, creo. Había un proyecto del Frente Amplio que lo amplió, eran como 3 y ahora son 5. Claro, pero digamos, la definición propiamente de pyme... La definición de pyme se mantiene. Exacto. El beneficio fiscal es lo que... Es diferente. Es lo que tiene un plazo fatal. Correcto. Hay otros beneficios por ser pyme, digamos, en tema de concursos en SICOP y demás. Hay instituciones que dan puntos extras en las evaluaciones diferentes y eso es pyme. ¿Qué acciones pueden tomar? Bueno, si usted le pregunta a un liberal, le va a decir que reducir cargas sociales e impuestos. Si le pregunta a alguien del Frente Amplio, probablemente le va a decir que fortalecer a la inspección laboral del Ministerio de Trabajo, que obliga a las empresas a formalizar. Probablemente la solución esté en algún lugar en el medio de esas dos. Pero bueno. En fin, Dani nos pregunta, nos deja un saludo antes de la pregunta, y es: ¿cuál es el estado actual de la reforma de la ley de expropiaciones y qué aspectos se han discutido alrededor de dicho proyecto de ley? Tengo que reconocer... No tenemos mapeado un proyecto de ley de reforma en materia de expropiación. En reforma integral de expropiaciones hay uno, pero es como... X. Es la reforma un artículo nada más, entonces no creo que sea ese que se refiere. Entonces, si podés dejarnos
Si nos mencionas el número de expediente o quién lo propuso. Número de expediente. O si te estabas refiriendo a... Al proyecto de extinción de dominio que resolvió la sala recientemente, pero ese ya no es extinción de dominio. ¿Es extinción de dominio? No. Capitales emergentes. Es diferente. No, pero es que el nuevo sí es extinción de dominio. Capitales emergentes es lo que ya existe. Ajá. El nuevo lo que hace es reformar eso. Es extinción de dominio. No. Pero bueno, no hay diferencia práctica. Después, Pablo Esteban nos pregunta, ¿se puede hacer un plebiscito para aprobar el proyecto del Parque de Santana y cómo funcionaría? Yo creo que no. ¿Por qué? Yo creo que no. ¿Pero por qué, Pablo? No. ¿Por qué? ¿Por qué quieres un plebiscito para eso? Para que la gente decida por encima de Pilar Cisneros, que sigue necia con su Parque del Agua. Pero es que... yo creo que no. Pero es que ahí hay una concepción errónea, porque aunque se haga el plebiscito y la gente vote que no, eso no impide que se haga. Igual se puede hacer. ¿Para qué sirven los plebiscitos? ¿Cuáles son los alcances de los plebiscitos? Se puede hacer por vía de referéndum, pero sería un desperdicio. Es que yo creo que a eso se refiere. Sí, no, sería un desperdicio el referéndum. Pero además, es que eso es desafectación de un terreno y afectación porque está a nombre del MINAE y se pasa a nombre de la municipalidad y esos transferencias no las puede hacer solo la asamblea. Se desafecta y se cambia su uso, no me recuerdo, voy a buscar el proyecto. En fin, yo creo que no. Que no se puede hacer por plebiscito definitivamente, para hacerlo por referéndum. Innecesario. Absolutamente innecesario. ¿Cuenta como un trámite administrativo que no se puede hacer por referéndum? No creo. Ok, yo diría que no, sería mi respuesta inicial. Bueno, aunque podría ser debatible si aprobar un proyecto es un tema meramente administrativo. Pues sí, el proyecto transforma el centro de conversación de Santana en el Parque Natural Lorne Ross bajo la administración de la municipalidad. Hay desafectación. Si no hay desafectación... Ting, tum, ting, desarticulados. ¿No? No. No. Pero ese no es el proyecto. No es la exposición de motivos. No, eso es el dictamen. Tienes que fijarte en el... Puta, cada dictamen más largo. Exacto. Es un traslado. Ajá. Entonces sí. En fin, no, por favor, no, basta. Basta con las ideas de estar haciendo consultas por todas las cosas. Y eso que yo estoy... Lucho no cree en la democracia. No, o sea, de nuevo, es como lo que yo dije ahora. Yo lo que he dicho en beneficios pasados, estoy de acuerdo en que, por ejemplo, en cada proceso electoral hay una lista de serie, una lista de temas en los que la gente de cada comunidad pueda manifestarse que sea de su interés a nivel local o nacional, pero no con el mecanismo que tenemos ahorita, por favor. Por favor, no. El problema es el mecanismo que tenemos. Si no pudiera hacer votaciones virtuales, por ejemplo, de plebiscitos, pues nadie confía en la virtualidad. Nah, esto es imposible. Nunca vamos a tener una democracia directa en este país. Hay demasiada desconfianza. La siguiente pregunta es de Elizabeth Mora, quien nos dice sobre la libertad de asociación, el tema de Caja de Ande. Todo funcionario del MEP es afiliado automáticamente a Caja de Ande y se le rebaja un 5% de su salario. Que esto es la sala de declarados en lugar de ese traslado, qué se hace con tanto dinero y además, porque además prestan plata pero cobrando intereses significativos. No sabe si tienen programas sociales. Afiliación obligatoria, no. ¿Por qué la sala dice que no es inconstitucional a pesar de lo del tema de la libertad de asociación, de que usted puede desafiliarse? Porque Caja de Ande no es una asociación, sino que es una corporación. Entonces no aplica, según lo que explicaron los magistrados. Número 2, ¿qué hace con tanto dinero? Pues no podría darle una respuesta porque no trabaja en Caja de Ande. Además prestan plata cobrando intereses significativos, comprensible, dado que su clientela es el sector del Magisterio Nacional, que es el que más tiende a educar, es una población profesional con alto endeudamiento, por ende la tasa de interés creo que tiene que reflejar ese riesgo. Claro, el tema es que Caja de Ande existe por ley. Ajá. Fue creada por ley y se dijo que son socios o accionistas todos los funcionarios del MEP y jubilados. Correcto. Ya. Así que esa es la razón. Esa es la razón. Sí, existe por ley. Es una corporación, no una asociación. Exacto, creada por ley. Entonces no es una libre asociación. La siguiente... Que yo creo que sería como parejada el por qué uno tiene que estar colegiado, no sé, cuando es abogado, médico.
Eso es para ejercer la profesión, Pero pero lo mismo, digamos, el tema central es el tema central es el derecho de obligación. asociación. ¿Cómo es obligatoria no viola el derecho de asociación? correcto, porque no es asociación, es corporación. En fin, después otro usuario nos pregunta qué ha pasado con el proyecto 23.883. Ese es el de financiamiento electoral, ya está dictaminado, pero no ha quemado día de mociones en el plenario. O sea, falta que en el plenario se diga que ya está dictaminado y que se abra el periodo para la que se le presenten mociones de fondo y artículo 137. Ok, Ronald nos pregunta cómo se reviven los proyectos archivados. No se puede revivir. Sí, se presentan de nuevo. Eso no es revivir un proyecto, es presentar un proyecto de nuevo. Es revivir un proyecto, nada más se presenta un nuevo proyecto con el mismo expediente. Muchas veces ni siquiera agarran el mismo. Ni siquiera le ponen, este proyecto está basado en... A veces Al final es servicios técnicos el que en el informe jurídico dice. ¿Cómo funciona la comisión de jurídicos? Como cualquier otra comisión, o no entiendo cuál es la... ¿Cómo funcionan las comisiones permanentes? Soy un presidente, un secretario... Tienen una agenda de proyectos. Tienen una agenda de proyectos. O sea, la presidencia de la asamblea les asigna los proyectos conforme se van presentando por temática. Recordemos que tiene que haber coherencia temática entre el proyecto y la comisión, porque si no pasa lo que pasó con el proyecto inicial de Jornadas 4.3. Tienen 80 días hábiles para dictaminar el proyecto nuevo una vez que entra en agenda, prorrogable por una única vez. Por otros 80 Y días. vencido ese plazo, pues tienen que votarlo a favor o en contra. Si lo votan a favor, el proyecto pasa a plenario. Si lo votan en contra, se archiva, a menos de que alguien presente un dictamen afirmativo de minoría. Correcto. La siguiente... Y las comisiones, además, son las que conocen las mociones de fondo y artículo 137. Correcto. ¿Sería posible ir al referéndum con otra iniciativa de ley, incluso si es admitida luego de cambiar de gobierno? Ok, sí. La primera se puede ir con cualquier iniciativa de referéndum en cualquier momento, siempre y cuando se cumplan con los requisitos, ya sea la convocatoria mancomunada, la convocatoria por la asamblea, La convocatoria o ciudadana. la convocatoria ciudadana. En el caso de convocatoria ciudadana hay posibilidad de múltiples referéndums, inclusive si el tribunal, digamos, si en periodos de tiempo similares, supongo, varias iniciativas acumulan la cantidad de firmas necesarias para ser llevadas a referéndum, el tribunal tiene la potestad de hacer referéndum mancomunado, o sea, de varios temas, pero cada uno es independiente, digamos. Cada pregunta es independiente, no se vota en colectivo. Y incluso si es admitida luego de cambiar de gobierno, esa parte no la entendí. Porque no sé qué tiene que ver una cosa El con cambio de otra. gobierno no reinicia los trámites. Eso no existe aquí en Costa Rica. Eso es como... Eso por lo general ocurre en los parlamentos de los sistemas Westminster y en el de Estados Unidos, donde los temas que no se terminan en el año legislativo mueren y hay que volverlos a empezar de cero. Eso no ocurre aquí. Exacto. Además, quiere saber cuáles proyectos detesto más yo y por qué los chayotes. El que más detestó esta semana es el que presentó doña Paulina. Ya voy a hablar de eso. Ya voy a hablar de eso. Dame un segundo. Y esa era la última pregunta. Así que pasamos a la sección de las peores y mejores propuestas de la semana. Exacto. Pasamos. La mejor. Empezando por la peor. No, empecemos por el principio. Son 2 semanas de proyectos. Lo voy a resumir ampliamente. Sí, por favor. No voy a señalar todo. Les recuerdo que en la plataforma... Quedar dormido. En la plataforma delfino.cr/inclinada asamblea Barra inclinada legislación. Ahí pueden llegar. Pero están todos los proyectos presentados y si buscan en el perfil de cada congresista están todos los proyectos que presentaron cada uno de ellos. La más detestada de esta semana definitivamente, y no tiene que ver con el fondo, tiene que ver con la forma, es la que presentó Paulina Ramírez y doña Rosa Aura Méndez, ambas diputadas de Cartago, para ratificar la declaración de la Virgen de los Ángeles como patrona del Estado de Costa Rica. Más allá del tema de que esa declaratoria ya existe, mi problema es que ¿para qué querer ratificar algo que no se vence? ¿Sabes por qué es? Porque cuando se emitió la primera vez, se ratificó a los 100 años. ¿Y a mí qué? Y ahora estamos cumpliendo 200 años de Y vamos a seguir ratificando cada 100 años como si se venciera. Al parecer esa es la lógica. Se vence. ¿Desde cuándo acá una declaratoria se vence? Esa es la lógica. Eso es lo que dice la exposición de motivos, que se ratificó cuando se cumplieron 100 años y ahora que se están cumpliendo 200, pues va de nuevo. Mira, me parece el desperdicio de trámite legislativo más grande que existe. Esto está en el top 3 de peores proyectos chayotes presentados por cualquier asamblea legislativa en la historia de la Segunda República. Después de Alma Vida y Camarón. Ese es un buen proyecto con un gran nombre que algún día deberá ser ley de la República.
En fin, eso me parece un desperdicio de recursos públicos. Es súper... Ahí es cuando la gente realmente... Irónico viniendo de la presidenta de la Comisión de Hacendados. Ahí es cuando la gente realmente dice la Asamblea no sabe leer el contexto ni las prioridades del país. O sea, sí, está bien que seamos un Estado confesional, pero no está bien. Ya, más digo, o sea, eso existe. Si lo quieren cambiar no es por aquí. Está bien que sea declarada la Virgen, pero ya fue declarada. Déjenlo ir. Nadie le va a quitar ese título. Ahorita que estoy viendo Twitter, justo el analista político Ariel Calvo le está respondiendo a Arturo Pardo, que hizo un chiste sobre ese tema, que dice, ¿para qué es que la Asamblea Legislativa promueve un proyecto que reafirme que la Virgen de los Ángeles es la patrona de Costa Rica? Existe la posibilidad de que renuncie a su cargo y 6 meses después busque un puesto como diputada. Exacto. Entonces le responde Daniel, un dato anecdótico, digamos, importante de contexto. Ya en el pasado se presentó el expediente 15.483, declaratoria del señorío de Jesucristo sobre Costa Rica, el cual fue aprobado en segundo debate en 2006. Así que la negrita no tiene que darse por menos. Mira, estoy indignado con esto, pero bueno. Después, hablando de indignaciones, es que en el PLN en serio quieren... ellos quieren desaparecer, o sea, el PLN quiere desaparecer como partido con los proyectos que presentan por los diputados que llevan y las personas que eligen. Sonia Rojas Méndez presentó un proyecto de ley para la creación del Día Nacional de la Persona Jubilada. No, ya habíamos hablado de ese. No sé, lo tengo. Esto se presentó hace poco, pero sí sacamos una nota cuando yo no estaba. Yo lo mencioné con Samantha. Ah, puede ser que lo mencionaras con Samantha y yo no estaba. Por favor. Pero sí. Indignación. Por favor. Porque, a ver, si hay alguien que tiene derechos en este momento, son las personas jubiladas. Porque en este momento no todos podemos aspirar a que eso suceda. Así como que necesiten un día para celebrarles, nada más que vamos a hacer, darles feriado. ¡No trabajan! Jesucristo. Viene peor de esas vacaciones. Indignado. Un buen proyecto presentado esta semana, el cual fue archivado, y este es uno de esos proyectos que se reviven, que Luchi dice que no se reviven. Yo entiendo, no se revive como tal, pero vuelve la idea. Es el de aumentar la cantidad de vacaciones para las personas que sí trabajan y no están jubiladas. También lo hablé con Samantha la semana pasada. Mira, ok. No me fijé. El que no ha visto que se haya revivido es el de la rebaja de la jornada laboral a 4 días y 40 horas. Ok. Que se archivó esta semana en la Comisión de Jurídicos. Ese no lo he visto. Después, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para regular... Es una reforma integral a la ley de vaporizadores. Quieren... prohibir los líquidos de sabores. Prohibir los líquidos de sabores que solo se pueden utilizar a los de tabaco, que es una medida que yo no lo he visto en vaporizadores, pero por ejemplo en ciertos países de Europa están prohibidos los cigarros mentolados porque dicen que eso facilita su consumo para las personas. No. Aquí quieren cambiar el tema del impuesto, modificarlo. Creo que mantiene el mismo, pero incluye más cosas. Y el tema de los sabores hay toda una campaña en contra de los vaporizadores. Lucho, ¿vos qué pensás personalmente sobre este tema? No tengo nada que comentar al respecto. Leslie O'Jorges presentó un proyecto de ley para que se prohíban los tratamientos y cirugías de reasignación de género en personas menores de edad. Don Leslie en campaña política. Exacto. Doña Katy Rivera presentó un proyecto para que las municipalidades tengan que tener una dependencia, oficina, unidad, departamento, como sea que lo quieran denominar, para la promoción del ejercicio de los derechos culturales a nivel local. Tienen que asignar un mínimo un fondo concursable a cada uno de los gobiernos para esto. Gilberto Campos presentó un proyecto de ley interesante para trasladar la Unidad Especial de Intervención, que está adscrita a la Presidencia de la República, al Ministerio de Seguridad Pública. Sigue siendo el Ejecutivo. Con un Ejecutivo como este va a seguir siendo... Pero no a cargo del presidente. Sí, pero digamos, con un Ejecutivo como el actual, va a seguir siendo lo mismo. Con un Ejecutivo como el actual es que había que cerrar la DIS. Exacto. Pero cuando salió el proyecto de ley para eso, no lo quisieron. Cuando llegan, todos la quieren usar. Exactamente. Ese es el problema. Después, doña Losmari presentó un proyecto extraño, pero después me di cuenta que era iniciativa ciudadana. Es una ley general de voluntariado. Pretende regular, promover y facilitar procesos, relaciones y sinergias propias del voluntariado. Me llama la atención porque ya había un proyecto de ley del diputado Antonio Ortega, una ley general sobre voluntariado. No lo sé. ¿Por qué hay que regular el voluntariado? Mira, yo creo que hay que regular una serie de razones, empezando por cuándo es voluntariado y cuándo es explotación laboral. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene una organización que
aplica, digamos, o que trabaja con personas voluntarias, por ejemplo, hay un deber de asegurarlos. Si la persona sufre algún accidente durante la ejecución de su voluntariado, debe estar cubierta por la organización que la está. Y demás, yo trabajé por años en organizaciones de voluntariado. Sí, y ¿sabes qué? Es que yo estoy altamente regulado. ¿Sabes qué? Es que mi perspectiva de voluntariado es distinta, no involucra... Salir de tu casa. No involucra organizaciones como las que vos trabajaste. Exacto. Es algo más de pueblo. Después, el pro Yonder Salas de Nueva República. Nueva República anda prolífico. Empezaron a meter proyectos a lo loco todos sus congresistas. Hasta Fabricio Alvarado empezó a meter proyectos. El problema es que no va a plenario, ese es el problema. Nunca lleguen, es cierto, pero bueno, metió un proyecto de ley para prohibir el cobro de servicios sanitarios en las terminales de buses para las personas usuarias, lo cual a mí me parece razonable. Por favor, extiéndalo a todos los comercios. Y por último, esta semana se presentó una nueva terna por parte de la Defensora de los Habitantes para la elección del defensor o defensora adjunto. Las 3 personas propuestas en esta ocasión son Cristina Araya Amador, Cristian Oliver González Gómez y Juan Carlos Pereira Jiménez. Conozco solo, o sea, de quienes solo son 2 de ellos. A Juan Carlos no lo conozco, no lo tengo mapeado. En fin, y esos son todos los proyectos presentados. Bueno, todos los proyectos que queremos. Y eso es todo por destacar. No, todavía no. No, ¿qué falta? Mientras ves Facebook. Estaba buscando quién es Juan Carlos Pereira y no lo conozco. Trabaja de la Defensoría. Interesante. Esos son todos los proyectos. Recuerden que la lista completa de proyectos, así como las votaciones de todo lo aprobado esta semana, a pesar de que no salieron al día a día y a pesar de que la Asamblea Legislativa ahora nos copia nuestro gráfico de votaciones de una forma más fea, están disponibles en delfino.cr/asamblea. Están inclusive el de la semana que estuvimos de vacaciones. Bueno, que estuve de vacaciones. Exacto, estuve de vacaciones. Y ahora sí, eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien. Ya pueden volver a mandar preguntas por toneladas. Exacto. Pueden volver a mandar preguntas por toneladas. Esperamos que todos estén muy bien y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Delfino.cr presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.